este momento abrimos tu palabra a través de la fe. Queremos entender que tú hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros a través de la presencia de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, buenos días para todos. Queremos en esta mañana traer una reflexión que a mí siempre me ha gustado, me ha agradado y quiero compartirla con ustedes. Recuerden, la palabra de Dios nos dice examinarlo todo y retener lo bueno. Ojalá para ti esta meditación, esta presentación, sea de ayuda para reflexionar, para reafirmar y para recibir la bendición que es ser hijos e hijas de Dios. Mi sermón, La esperanza levanta y restaura, es basada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Como tengo como costumbre, los voy a leer todos en mi versión Reina Varela revisada del 60 y después pasaremos al análisis bíblico del pasaje en cuestión. Así que voy a leer en la palabra de Dios Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Es una historia para aquellos que han leído la Biblia, bastante conocida. Si no la has leído, yo te invito nuevamente a que la leas. Tienes tu app, tienes tu Biblia, Biblia en internet, las puedes usar gratuitamente. Dice Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabía ni aún una persona en la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo a un hombre enfermo, la Biblia dice paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de aquella casa de donde Jesús estaba predicando, haciendo una abertura, bajaron por el techo al que estaba paralítico o enfermo. Esa historia es conocida, pero yo quiero centrarme en la parte que viene después. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo, y quiero que entiendan que Jesús aquí se está refiriendo a la fe de los 4, no del enfermo. Porque el enfermo necesitaba sanidad, restauración de su condición física. Por su condición, él no podía llegar a donde estaba Jesús. Habemos muchos que por nuestra condición no podemos llegar a Jesús o nos es bien difícil acercarnos a Jesús, pero quiero decirles que en el nombre del Señor siempre habrán amigos, quizás 1, 2, 3 o 4, que tienen suficiente fe, esperanza en que tú puedas acercarte a Jesús. Así que si me estás oyendo y no estás enfermo, porque Dios te ha bendecido, tú también tienes la responsabilidad de hacerte cargo de algún enfermo que tú conoces, ya sea física o espiritual, poderlo cargar y llevarlo hasta donde está Jesús. Y a veces es tan poderoso que no podemos entrar por la puerta y a veces tenemos que bajar por el techo o entrar por la parte de atrás. No importa la manera que lo uses, que lo hagas. Lo importante es que tú lo lleves a esas personas, que nosotros seamos usados por Dios como instrumentos, como camillas, como sostén, como paramédicos espirituales para llevar a personas al encuentro de Cristo Jesús. Así que retomo la lectura bíblica. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo. Wow. Esa expresión hijo, después la vamos a analizar. Quiero que la mantengas en tu mente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Los 4 hombres que fueron reconocidos por Jesús como hombres de fe. Y el enfermo, en este caso el paralítico,
que iba en busca de sanidad, sus plegarias, sus necesidades, su interés no fue respondido como ellos querían. Ellos no estaban allí para que se les perdonaran los pecados. Ellos estaban allí para ayudar o para recibir sanidad, restauración. Pero estas personas que nosotros tenemos y conocemos en el pasaje, ellos entendían que Jesús, el Mesías que estaba en ese momento en su área, era la única persona que podía levantarlos y restaurarlos, en este caso, en su sanidad física. Pero Jesús le dice al enfermo: no te voy a sanar al ese momento, simplemente te voy a perdonar. El versículo 6. Estaban allí sentados algunas personas, de aquellas que siempre creen que saben más que Dios, los cuales cavilaban, pensaban maquiavélicamente en sus corazones. A veces el daño más grande que hace nuestra relación con Dios y con las personas, con los seres humanos que amamos, no es tanto nuestra expresión verbal, sino aquello que guardamos en el corazón. Aquello que está dentro de nosotros y nadie conoce, nadie escucha, nadie lo sabe. A veces alguien nos está mirando o nosotros lo estamos mirando. Y podemos ver su rostro, podemos ver cualquier virtud o defecto externo que tenga, pero no podemos ver lo que está pensando en su corazón. ¿No? Así que aquellas personas que estaban allí, porque siempre donde hayan personas con necesidad, con esperanza, van a haber personas cavilando y pensando mal en sus corazones. De ti, de mí, de la sociedad y de Dios. Pero Jesús empieza, y este es el tema que yo quiero hablar con ustedes hoy, viendo la importancia de quién es Jesús para ti y para mí también. Para nosotros, para este mundo, para esta sociedad. Y dice que Jesús les dijo: ¿por qué habla mejor dicho, después que pensaron, gavilaron en su corazón, hicieron algo, ellos expresaron: ¿por qué habla así? Está diciendo blasfemias en el verso 7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció, versículo 8, luego Jesús vio que su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, y él les hizo una pregunta: ¿por qué caviláis o pensáis así en vuestros corazones? Y le responde Jesús, o le hace otra pregunta: ¿qué es más fácil decir al enfermo, al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levanta, toma tu lecho y sal y anda. Jesús, en su parte divina, estaba haciendo un uso de palabras de los cuales ellos entendían, y yo quiero que tú entiendas ahora. Ellos primero dijeron: este hombre blasfema, es un blasfemio porque está perdonando pecado y es un atributo solo de Dios. Hasta este momento Jesús le escucha, los ve, les pregunta y le hace una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Sanar o decirle a una persona: tus pecados te son perdonados? El ser humano puede decirle a cualquiera: tus pecados te son perdonados. Tú lo puedes decir, yo lo puedo decir. Pero no tenemos el poder para realmente perdonar, pero sí lo podemos expresar. Lo difícil es decirle a una persona: tú has sido sanado, levántate y anda. A veces el mundo y nosotros estamos más preocupados por aspectos sencillos que por las cosas más profundas.
Jesús conocía lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús primero expresó, tus pecados te son perdonados. Y cuando entró la interrelación entre cuestiones teológicas o de cuestiones de estudios profundos, Jesús le hace una pregunta, que es más fácil. Y ellos entendieron. Claro, los fariseos muchas veces por conveniencia, los sacerdotes por conveniencia, le decían, tus pecados te son perdonados. Ustedes conocen que hoy hay iglesias, hay personas que creen que tienen la autoridad de decirle a otro ser humano, tus pecados te son perdonados. Y las personas, lo real y lo triste, es que las personas a veces se lo creen. ¿Cómo un hombre me va a decir a mí, tus pecados te son perdonados? ¿Cómo yo te puedo decir a ti, tus pecados te son perdonados? Es fácil decir esas palabras. Difícil es, has sido restaurado, levántate y anda. Así que todos los fariseos que estaban allí, los maestros de la ley, automáticamente ellos dijeron y respondieron, sí, tus pecados son perdonados, es más fácil decirlo. Porque nadie puede ver si es real. Nadie puede entenderlo, nadie puede comprenderlo. Tú le puedes decir a una persona, realmente tú has sido perdonado. ¿Es real? Pero veamos la historia cómo continúa. El versículo 10, ahora hay una afirmación y ahí es donde yo quiero entrar con ustedes en este estudio en el cual se va más a una historia del ministerio donde Jesús estaba predicando, en este caso nuevamente en Capernaum. Aquí hay un problema teológico doctrinal muy importante para ti y para mí. De entender quién es ese Jesús que anunciamos, proclamamos, servimos y esperamos por segunda vez. El versículo 10 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al enfermo, al paralítico. Y ahora sí es directo, le mira a los ojos. Aquel hombre llegó en una camilla, llegó con 4 amigos, llegó destruido, llegó sin esperanza, llegó sin confianza. Solo estaba allí porque había escuchado de ese Jesús que había hecho tantos milagros, que había sanado, que había hecho tantas cosas por el pueblo, por donde él pasara. Y ahora en ese momento, imagínense, por un momento, Jesús le dice, admira la fe de los 4 que lo trajeron. Ahora Jesús, en un momento simplemente se dirige a él y le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí lo deja en stand-by y empieza a relacionarse con el grupo de personas que estaban pensando, cavilando maldades. Pero el enfermo seguía ahí en la camilla. No sé si tú has llegado al hospital con un dolor y te ponen en la sala de espera allí en el emergencia y se demora el médico y se demora el médico. Y tú dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué están atendiéndolos a todos y a mí no? Yo creo, es mi pensamiento, que este enfermo estaba igual. Wow, yo vine aquí, rompimos el techo de la casa. ¿Cómo yo le voy a pagar a este hombre, al dueño de la casa, el techo? ¿Cómo voy a contribuir? Ve a Jesús hablando, ve a Jesús interrelacionándose con todo el mundo. Pero ahora en el versículo 10, Jesús lo mira y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice el verso, y salió. Levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa. Vete de donde te echaron. Vete de donde te despreciaron. Vete de donde tú piensas que no debes estar. Hoy Jesús nos dice, levántate. Toma tu necesidad. Toma tu dolor, tu enfermedad. Y vete a tu casa. Si no puedes llegar a casa, clama por esos amigos para que te ayuden.
a llegar a Jesús. Entonces, versículo 12 dice, se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amigo y hermano, si vas a Jesús, aunque tú no puedas, si es presentado tu caso y tu vida a Jesús, aunque sea por tus amigos, quizás tengas que entrar por el techo. Quizás entres por el techo, significa dificultad. El techo significa dolor, sufrimiento. Si tú entras con dolor y sufrimiento y dificultad a la presencia de Jesús, tú saldrás caminando por la puerta principal. Nadie que va a Jesús vuelve a salir por el techo, vuelve a salir por la puerta de atrás, sale por frente de todos. Porque todos entonces se van a glorificar a Dios y van a decir, nunca hemos visto tal cosa. La enfermedad de este hombre, el padecimiento de muerte, porque él se iba a morir, no es ese resultado y la culpa ejercido por la entrada del pecado, introducido por el pecado, por el enemigo de Dios al mundo. El hombre sufre no por Dios, sino por el pecado. El pecado es el responsable de la destrucción y la muerte. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios tenía, o Jesús tenía, primero que resolver la real causa por la que el hombre estaba. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. El pecado es responsable de la destrucción y de la muerte del ser humano, de este planeta. Pero la solución solo está en que tengamos una relación, una entrada personal en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Así que como el pecado es el responsable del sufrimiento, dolor y destrucción, por ende Dios es el que es responsable para restaurar, para sanar, para perdonar y dar vida, y esta también eterna. Hay textos hermosos en la Biblia que nos reafirman. En Éxodo capítulo 15, versículo 16, Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, si ustedes escuchan atentamente y ponen oído, prestan oído a mis mandamientos, guardan mis estatutos, Él les dijo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios las enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová no es el enfermador, es el sanador. Y es una promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo de hoy y para la eternidad. En el Salmo 103, versículos 3 y 4, dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades. Y automáticos dice, y sana todas nuestras dolencias, todas nuestras dificultades. Es el que nos rescata del hoyo de tu vida. ¿Cuál es el hoyo de tu vida? Quizás sea que estás sufriendo por la pandemia, pero puede ser otra pandemia. Hay muchas pandemias. Está el cáncer, las drogas, está el hogar roto, está la falta de trabajo, el no poder pagar los biles. ¿Cuál es tu hoyo? Dice, Él te rescata del hoyo de tu vida. Y cuando te rescata, te corona de favores y misericordia. Misericordia es aquello que recibimos de Dios sin merecerlo. Y la tercera carta de Juan, en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú prosperes. Y no es solamente, está hablando de la prosperidad que se anuncia por los canales televisivos y el internet, prosperidad económica. Todas estas personas que van a estos sitios buscando prosperidad económica, solo les interesa lo monetario. Pero recibimos la noticia, el presidente, el CEO, el dueño del Banco Santander, multimillonario, murió de coronavirus. No se pudo llevar un centavo. Que Dios lo acompañe, que Dios lo haya bendecido, que haya encontrado a su Señor y que tenga salvación y vida eterna. No estoy en contra de eso. Pero el dinero no te salva. Ir a buscar a Jesús a una iglesia por el internet, por la iglesia virtual, no te salva. El dinero resuelve problemas en la tierra, pero no en la eternidad. Por eso Jesús atendió primero
salvar al hombre eternamente de sus pecados, para que entonces pudiera disfrutar el momento terrenal y prepararse para el encuentro eternal. Vamos a analizar el pasaje. El hombre enfermo vino en busca de sanidad física, no de sanidad espiritual. Pero no importa cómo vayamos a Jesús. Tú puedes ir a buscando a Jesús por dinero, por novia, novio, marido, esposo. Puedes ir a buscar a Jesús por economía, una casa, un carro, por enfermedad. Este hombre vino buscando sanidad. Los 4 que le ayudaron a traerlo venían buscando sanidad. No que se le reconociera su fe, no escuchar perdón, solo sanidad. Pero Jesús usa cualquier medio del cual nosotros usemos para ir a un encuentro con Él, no es solo para darnos lo que esperamos, sino lo que Él anhela, lo que Él busca. Y eso es lo grande del Evangelio de nuestro Señor y Salvador. La sociedad condenaba a este hombre por su enfermedad, ya que según la tradición, cultura religiosa judía, el hombre era enfermo porque era responsable por sus pecados y su familia también. Imagínense. Eran culpables sus padres, sus abuelos, sus tíos, él, todo el mundo. Porque el enemigo, cuando quiere crear un estado de depresión espiritual, te hace pensar que tu situación por la cual estás pasando, el hoyo por el que tú estás atravesando, es producto de que estás en pecado. Cuidado. Pasamos por diferentes situaciones porque vivimos en un mundo que fue infectado por la pandemia del pecado cuando Adán y Eva accedieron a la tentación. Nosotros no podemos escapar del ambiente de pecado, pero sí podemos ser rescatados por el Salvador, el Restaurador, el Libertador, el que tiene poder para decir, tus pecados te son perdonados. Su decisión de llevar a Jesús con ayuda de su amigo era en busca de ayudas. Pero saben, ellos tenían esperanza en Jesús. Por eso Jesús cuando los llega y los ve, lo primero que le dice a los 4, oh, ¿qué clase de fe tienen ustedes? Cuando Jesús bendice a la persona que va a Él, también bendice a las personas que le rodean. Te bendice a ti y a mí cuando somos entes para ayudar y traer a alguien a los pies de Jesús. A Pedro se le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Crees tú? Y tu casa también será salva. Tus amigos también serán salvos. Voy a resumir en porción los versículos que estudiamos. Estudiamos Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Los primeros 4 versículos del Evangelio según San Marcos capítulo 2 nos está narrando una decisión que se tomó en búsqueda de una sanidad física. Esta búsqueda estaba acompañada por un empeño. Porque ahora solamente marcas el 911 y viene el rescue y te trae, te busca, te cargan y te sacan. El paralítico no tenía 911. El paralítico nada más tenía 1, 2, 3, 4 amigos. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo, amigos? Que sean capaces de cargarnos. Y no estoy hablando de cargarnos físicamente. Estoy hablando de cargarnos, soportarnos, estar con nosotros. Cuando el pecado y el dolor nos está destruyendo, nos está desarmando y espiritualmente nos pone paralíticos que no podemos avanzar por nosotros mismos. Hay que empeñarse, hay que tomar decisión, hay que ser constante. Quizás estás orando por tu esposo, por tus hijos, estás orando por un amigo, pero has orado 3 años. Y tú dices, ¿qué voy a seguir orando? No cambia. Necesitas tener empeño, decisión, constancia. No es fácil. La casa estaba llena. Estas personas se abrieron paso. Tenían dificultades. Muchos de nosotros no estuviéramos en la iglesia si alguien no hubiera tenido empeño, decisión, constancia continua. Ellos contaban con que Jesús
tenía el poder de sanar a sus amigos. Ellos no iban buscando que ellos tenían fe ni sanidad. Ellos estaban preocupados por su amigo. En el momento en el cual estamos viviendo, tú como hijo de Dios, como miembro de tu iglesia, como ser humano, necesitas entender que quizás no tengas que estar tan preocupado por ti, pero también tienes necesidad de estar preocupado por aquellas personas que te rodean, que me rodean a mí. Ellos querían, la dificultad no les impidió hasta que pusieron al necesitado a los pies de Jesús. Cuando tú y yo ponemos al necesitado al pie de Jesús, quizás no sea la respuesta no sea para nosotros, pero sí vamos a ser reconocidos por el Creador del mundo. Qué lindo pudiera decir es, qué gran fe tienes. Que te reconozca el Señor Jesús, no ninguno de los que te rodean, sino el Señor Jesús. En el verso del 5 al 7 vemos cuando Jesús vio la fe de ellos, de los 4. Se podía ver fe también del enfermo, pero Jesús se refiere a sus amigos, porque esa fe había sido movida por una acción audaz, una acción de decisión para llevar a alguien a los pies de Jesús. Y era algo real. Ellos tenían esperanza. Ellos tenían confianza en que Jesús podía solucionar la situación de su amigo, porque ellos no podían. Por años trataban de ayudarlo, pero el hombre seguía paralítico. Por esa razón necesitaban llevarlo a los pies de Jesús, porque ellos no podían resolver la situación de su amigo. Ellos también escucharon cuando Jesús le dijo al paralítico, y les dije, recuerden esta palabra, Jesús no le dijo hermano, no le dijo amigo, no le dijo fariseo, escriba, y en otras oportunidades dijo hipócrita en la palabra de Dios. Ahora Jesús se refiere a él y le dice hijo. Trato de completa autoridad que Jesús tenía como padre de la creación. Porque Jesús realmente no era el padre biológico del enfermo, pero sí era el padre de la creación. La Biblia dice, por él todas las cosas fueron hechas. Y ahí es donde quiero entrar, para que veamos este punto doctrinario y teológico acerca de Jesús. Y quiero que tú lo examines todo y retengas lo bueno para ti. Cuando Jesús le dice al enfermo, hijo, le estaba diciendo, yo soy tu padre. Yo te hice, yo te creé. El pecado entró y te transformó tu vida, pero yo ahora voy a hacer lo que un padre hace, lo que el creador hace. Te perdono y también te voy a sanar. Trato con completa autoridad como parte de la creación. Podemos imaginarnos por un momento, querido amigo, cómo se sintieron los amigos que aún estaban en el techo. Porque dice que lo bajaron. En ningún momento dice que los amigos estaban junto con Jesús. Estaba así llena la casa. Ellos habían tomado la molestia. Ahora solo querían que Jesús sanara a su amigo. Pero escucharon, tus pecados te son perdonados. Yo quiero imaginarme esto y te invito, que ellos, me imagino yo lo hubiera hecho desde el techo, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, hijo. Ellos seguro le dijeron a Jesús, oye, no es pecado. Él está paralizado. Él está hospitalizado. Él está enfermo. Él lo que tiene es esto o aquello. Lo que queremos es que Él camine. Lo que queremos es que Él se levante. No lo perdones. ¿Hubieras tú pensado igual así? Sin embargo, Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad de este hombre. Y por eso se refirió con una palabra llena de amor. ¿A ti qué me refiero, padre o madre? Cuando tú ves esa cosa que es tuya, le dices, hijo. Aun cuando haces tu expresión de hijo para regañarlo, para corregirlo, lo haces con pesar y dolor.
Aun cuando nuestros hijos cometen actos por decisión propia que son errados, nosotros los padres sabemos que están errados, no podemos hacer otra cosa, pero los seguimos perdonando, los seguimos amando y queremos que ellos sean restaurados. ¿De qué serviría al hombre que tuviera piernas, cuerpo, que caminara directamente, si cuando saliera de allí iba a estar muerto eternamente? Siempre va a haber un problema. Pero recuerden que el verdadero problema es el pecado. Es el pecado, no la enfermedad. Jesús fue directo al problema que desde la creación había afectado al ser humano, a sus hijos, a su hijo en particular. Por eso no le dijo primeramente al paralítico, sánate, sino le dijo, te perdono. En cambio, se dirigió a la mayor necesidad del hombre, a la raíz del problema. Por eso le expresó, tus pecados te son perdonados. El perdón es el milagro más grande que Jesús pueda realizar. Y es el más grande porque realmente al perdonarnos, Él satisface la mayor necesidad del hombre en la creación. Porque el perdón de Jesús cuesta el precio más alto, trae la mejor y mayor bendición, que es el perdón que Dios nos puede dar. Según un escritor, Wesley, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién? Los escribas usaron el tipo correcto de lógica humana. Ellos sabían que solamente y correctamente solo Dios podía perdonar pecados, por eso dijeron blasfemo. ¿Quién es este que dice que puede perdonar pecados? Y ahí vamos a entrar en un problema doctrinal profundo. ¿Es Jesús Dios o no? No quiero hablar de ese punto, es una reflexión para una próxima meditación. Pero solo quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Los escribas usaron este tipo de lógica. Ellos creían correctamente que solo Dios puede perdonar los pecados e incluso ellos estaban bien al preguntarle, al cuestionarle esto a su maestro, a este maestro, a este Mesías. Pero el error de ellos fue negarse a ver quién realmente era Jesús, que es el único que tiene autoridad para perdonar los pecados. Las palabras subyacentes al versículo sugieren una intensificación gradual del estado de ánimo de estas personas, porque querían encontrar fallas. Primera, los cubre una sensación de sorpresa. Este dijo. Luego, un sentimiento de corrección, de corregir a la persona, en este caso a Jesús. Luego avanzan finalmente en su pensamiento y dicen, esto es blasfemia. Dicen esto porque no quieren aceptar lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Una y otra vez, durante la vida de Cristo, el mismo dilema reaparece. Cuestionaban a Jesús, como hoy muchos cuestionan a Jesús. Ojalá tú nos cuestiones a Jesús. Si Él no era divino, si Él no era el Dios con el poder para hacer esto, entonces Él era un blasfemo. No hay una tercera salida. O lo era o no lo era. Solo la divinidad tiene el poder de perdonar pecados y restaurar la sanidad. Por eso en los versos 8 al 12 Jesús percibió este espíritu que razonaban de esta manera en ese momento. Las personas aquellas llamados escribas sabían que Jesús podía leer el corazón de ellos. Otra prueba, ¿quién puede leer el corazón del hombre? Tú me ves, pero no sabes lo que yo estoy pensando aquí. Yo sé que tú estás ahí. Mi amigo Eddie está ahí. Marta está ahí. Reyes está ahí. Nos conocemos, nos respetamos, nos queremos. Pero ¿conocemos cada uno? Imagínense por un momento que alguien llega y diga, lo que tú estás pensando es esto. Y lo que tú tienes en tu corazón es esto. Y sea verdad.
¿Qué tú pensarías de esa persona? Estas personas que dijeron, este es blasfemo. Y cuando Jesús le dije, ¿qué tienes tú en el corazón? Es otra muestra de que ellos se tuvieron que callar porque realmente solo Dios conoce el interior de la persona. Esto debió haberles ayudado a ellos a persuadirlo de que Jesús realmente era Dios, que tenía poder no solo para perdonar, escuchar nuestro interior, nuestra vida. Según un escritor, Trapp, él encuentra una base bíblica para cualquier enfoque que tú quieras dar. De que en este pasaje del encuentro con el paralítico, Jesús dejó una enseñanza del cual trató de aclarar la situación de quién él era realmente. Lo que es más difícil de comprender, querido amigo, y de analizar y aceptar para nosotros los seres humanos, es tanto el perdón de Dios es real, como su poder de sanidad es real. Porque nosotros valoramos lo que es posible y no es posible de acuerdo a nuestra capacidad humana, a nuestra lógica. Entonces, si Jesús tiene la capacidad para poder sanar la enfermedad y también el perdón, es porque tiene la autoridad. Por el motivo que sea, tiene la autoridad. Los antiguos rabinos, según Barclay, tenían un dicho. Ellos decían, no hay hombre enfermo sanado de su enfermedad hasta que todos sus pecados le hayan sido perdonados. Para el judío, en su mente, el hombre era un hombre enfermo porque Dios estaba enojado con él. Por eso Jesús, sabiendo que ahí habían fariseos, lo primero que dice, porque Jesús tiene poder, pudo haber dicho, levántate, anda, toma tu lecho. Pero le dijo, para aclararle la mente a los que estaban allí, le dijo, tus pecados te son perdonados, porque la constitución de creencias teológicas o religiosas del judío, ellos decían, un enfermo, para que pueda ser sanado, primero tiene que ser perdonado. Por eso le dijeron a Jesús blasfemo. Estaban enojados con Jesús. Pero Jesús le dijo, ustedes saben que lo que yo estoy haciendo es correcto. Lo correcto es primero perdonar y después sanar. En cierto modo era más difícil sanar al hombre que perdonarlo. Porque el perdón es invisible. Nadie lo ve. Nadie podía verificar si realmente el hombre había sido perdonado en ese momento por Dios. Sin embargo, sí pudieron verificar instantáneamente que el hombre había sido sanado. Pero lo lindo es que no importa lo que la gente crea, si tú aceptas el perdón de Dios, tú sabes que eres perdonado. Tú sabes que eres restaurado. Jesús está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a probarnos hoy. ¿Queremos nosotros dejar que Jesús nos pruebe? ¿Quieres tú hoy probar también a Jesús y permitir que perdone nuestras vidas y que nos sane también de todas nuestras dolencias? Yo te quiero invitar a que pruebes a Jesús hoy. Realmente la expresión hijo del hombre que usa esta parte de la Biblia. Jesús usó este título muchas veces a menudo en la palabra de Dios. Era un título mesiánico, libre de sentimientos políticos y nacionalistas. Porque ellos querían que el Dios, el Mesías que llegara, era restaurador político y de poder social y económico. El Hijo del Hombre era la designación favorita de Cristo para sí mismo. Porque él decía, no vine a salvar política, hijos de mi Dios, miembros de mi iglesia, amigos. Jesús no vino a la política. Jesús no está con partidos nacionalistas. Jesús vino y está con sus hijos.
y con aquellos que van a Él por necesidad, en busca de solución, porque Él los quiere perdonar también. La designación favorita de Jesús, cuando decía, yo soy el Hijo del Hombre, era porque Él estaba afirmándole a todos los que le escuchaban. Cuando el judío escuchaba Hijo del Hombre, no estaba escuchando un hijo de un ser humano, estaba escuchando el Mesías. Esa era la traducción, ese era el contexto, el concepto. La afirmación era, Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías. Era una expresión que era fácilmente acatado, entendido, razonado por ellos, según el teólogo Robertson. Dice que inmediatamente se levantó el enfermo. Porque cuando somos perdonados, automáticamente somos levantados. Porque el pecador está en el suelo, está atado por las piedras de la situación del pecado. Pero cuando eres liberado, puedes andar. En espíritu, en alma, en cuerpo, eres liberado. No estoy hablando de rapto secreto, no estoy hablando de que el alma se va. Estoy hablando de que cuando tú realmente sientes que Dios te ha perdonado, hay un peso que te es quitado, que tú no entiendes cómo es eso. Inmediatamente se levantó. Imagina la tensión de esta escena, amigo mío, querido hermano. Ahí estaban un grupo de personas variados. Los escribas estaban tensos porque Jesús los desafió. Y le dijo, mira, para que vean que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, lo perdono y lo sano. Así que Jesús le estaba demostrando esto. Una escena tensa en esta situación. El hombre paralítico estaba tenso, preocupado, porque se preguntaba si Jesús realmente lo iba a curar o no, porque estaba enfrascado con los judíos, con los fariseos, con los escribas. La multitud que estaba allí estaba tensa porque sentía la tensión de los demás. ¿Sabes? Cuando tú ves un problema en una situación y tú ves una persona o una pareja discutiendo y alzándose la voz, eso crea una tensión. Si vas al hospital y tú ves que hay muchos problemas y tú estás enfermo y no te atienden, eso crea una tensión. Así que la multitud estaba tensa, estaban tensos los fariseos, los escribas, estaban tensa la multitud que no entendían completamente, no estaban captando el otro. Otro que estaba tenso, me imagino yo, era el dueño de la casa porque se le habían roto el techo. Imagínense ustedes que alguien te rompe el techo de la iglesia para bajar un enfermo. O rompan la puerta de la iglesia para entrar una silla de ruedas para que un enfermo confiese que ha aceptado a Jesús. Pero ahora como dueño de tu casa, que entre un enfermo para tu casa, ¿cómo nos sentimos? Preocupados, estamos tensos. Estaba tenso el dueño de la casa porque ahora él miraba para arriba. En vez de mirar lo que estaba sucediendo, a veces el problema material y económico nos desvía la atención de encontrarnos con Jesús. Porque este hombre estaba pensando, es mi pensamiento. ¿Y ahora quién me arregla el techo? ¿Quién me pone el chingo? ¿Quién me pone las tejas? ¿Cómo lo reparo? Había una situación increíble. Los amigos que estaban desde el techo también se estaban cansando. Estaban todos preocupación increíble entre todos. Los 4 amigos ya estaban cansados porque ellos tenían las sogas en las manos aguantando que el hombre, quizás ellos pensaban, si Jesús no hace nada, me tengo que llevar el enfermo, volverlo a subir para arriba, ya lo bajamos, volverlo a subir, una tensión, una preocupación, y nadie estaba atendiendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Saben quién? El único que no estaba tenso era Jesús. Porque Jesús tenía perfecta paz cuando dijo, tranquilo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El hombre fue sanado de inmediato. El poder de Jesús para sanar y la autoridad para perdonar pecados fueron vindicados de inmediato. Ese es el Jesús que tenemos.
por un momento, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese fallado? Si hubiese fallado en sanar al hombre y solamente hubiese expresado, tus pecados te son perdonados. Jesús no deja nada incompleto. Perdonó y sanó. Jesús nos perdona, nos sana y nos restaura, porque Él nos ha dicho, hijos, tú y yo somos sus hijos. Qué maravillosa historia. Quiero que la compartas con otras personas, que la leas. De manera de conclusión, todos estaban asombrados. No solo ahora estaban preocupados, estaban razonando, estaban atónitos del asombro, de la admiración. Ahora pasan a la glorificación. Yo te invito hoy a que tú pases ese punto. Que aprendas a estar en el punto de glorificar a Dios. Y ojalá el testimonio de tu vida sea como aquellas personas que en el versículo 11 y 12 de Marcos 2 dice, nunca hemos visto algo como esto. Nosotros tuvimos un joven de una iglesia en el norte. Fue el primer caso adventista de coronavirus. Más de un mes estuvo, o casi un mes estuvo hospitalizado, entubado. No lo contaban. Pero este joven salió, se recuperó. Y saben que todos nos quedamos como los presentes allí con el enfermo paralítico. Muchos hemos expresado, nunca hemos visto algo como esto. La gente se sorprendió al ver el poder de Dios en acción. Yo te estoy invitando hoy en el nombre del Señor que dejes que el poder de Dios pueda tener acción en tu vida y en mi vida. Muchos de los que estaban allí, expertos en la ley, en los libros, en la literatura, fueron derrotados de sus conocimientos por sus propios argumentos. Porque ellos decían, para poder sanar a una persona primero tiene que ser perdonada. Y cuando el Dios del universo, Jesús el Salvador, hizo eso mismo, lo cuestionaron. No te preocupes si eres cuestionado o no. Mi oración, mi petición a Dios es no sueltes la soga, no sueltes la mano, el corazón y la esperanza de aquellos que tienen necesidad, de los cuales nosotros por ellos podemos hacer, es llevarlos a Jesús. Enseñarles que Jesús es el que perdona y Jesús es el que sana. Esa es mi creencia. Yo no tengo el poder para sanar, menos para perdonar. Pero sí tengo la posibilidad de ser de los cuatro. Y yo quiero hoy que podamos escuchar a Jesús. Que nuestra fe ha sido puesta en práctica para no solo predicar el Evangelio verbalmente, sino a través de la acción. Hoy podemos hacer muchas cosas por las personas que están enfermas de pecado, enfermos físicos, enfermos con muchas necesidades. El hombre fue curado, por lo tanto, fue perdonado. Por lo tanto, la afirmación de Jesús de perdonar el pecado nos dice ciertamente que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Hoy hago un llamado para aquellos que somos paralíticos en nuestra vida, no físicos. Paralíticos porque no podemos resolver las cosas que no las podemos resolver. Tú y yo tenemos límites, Dios no tiene límites. Tú y yo nos cansamos, Dios no se cansa. Dios continúa buscándote. Dios continúa llamándote, hijo mío, te perdono. Hijo mío,
quiero restaurarte. Hijo mío, quiero tener contigo una relación personal, diaria y eterna. Amigo que me escuches, Jesús es la esperanza que levanta y restaura. Te quiero pedir que me acompañes en oración. Si en algún momento has estado deprimido, cansado, enfermo, Jesús es la esperanza que levanta y restaura. Si conoces a alguien, sea amigo. Busca amigos si no puedes solo. Y trata de llevar a esa persona con esa necesidad donde está Jesús. Y allí, mientras Jesús hace su plan, su trabajo, glorifica su nombre, porque es el único que puede darnos esperanza, puede levantarnos y puede restaurar. Yo sé que Jesús nos levantará, nos restaurará, porque he confiado y he esperado a través de la esperanza en el poder de mi Salvador. Quiero orar contigo. ¿Quieres orar conmigo? Inclinemos nuestro rostro. Eterno Dios, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza, quien nos levanta, quien nos restaura. No importa la condición que estemos, tú has hecho un plan maravilloso para tener un encuentro con nosotros. Gracias porque tú nos llamas hijos. Permite que podamos, cuando seamos restaurados, levantarnos e ir a nuestras casas para continuar testificando. Quiero orar por aquellos hermanos y amigos que a través de la iglesia virtual, de los medios sociales, están predicando el Evangelio. Que lo continúen haciendo. Vivimos en un mundo afectado por el dolor, la enfermedad, la muerte. Pero también vivimos en este mundo porque también tenemos la esperanza del encuentro con nuestro Salvador, aquel que soluciona y que restaura. Gracias, Jesús, por tu presencia en nuestras vidas. Queremos agradecerte tu presencia en este rato que estuvimos hablando de tu palabra. Bendice tu palabra. Bendice a los oyentes. Bendice a los que verán este material después a través de los medios sociales. Oh Padre, hazlo no porque tengamos méritos personales. Lo estamos pidiendo en la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra, la gloria, desde ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, querido amigo. Gracias, querido hermano, que nos has acompañado en esta mañana. Recuerda compartir, darle like a esta publicación y que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada. Nos vemos el miércoles a las 7:30. Que Dios te bendiga. Es mi oración.